involucradas. El primero es un empleado que termina siendo el empleado deudor, el cual trabaja en una empresa, en este caso es una empresa del gobierno, y esa empresa es la que va a hacerle el descuento de nómina y se llama pagaduría. Y existe una persona que se llama originador, y el originador en muchos casos, no siempre, y en este caso no es completamente exacto, pero normalmente son cooperativas que le hacen un crédito a ese deudor o a ese empleado a cambio de recibir como garantía un pagaré con una libranza, siendo la libranza una simple autorización irrevocable que se le hace a la pagaduría o a la empresa que lo tiene empleado a esta persona para que le descuente de su sueldo la cuota mensual correspondiente. Cuando ya se ha legalizado el crédito, y voy a citarles un ejemplo para referirme siempre a una cifra para que ustedes entiendan claramente las cosas. Un deudor o un empleado le solicita un crédito a una cooperativa y la cooperativa le dice: yo le presto el crédito, para poner un ejemplo, a 5 años a una tasa determinada y usted debe pagar una cuota mensual. Cuando le hace el crédito, la cooperativa, la primera exigencia que le hace a este empleado que se vuelve deudor también es que le firme el pagaré y la libranza. Cuando la cooperativa o el originador tiene ya firmado el pagaré con la libranza, simple y sencillamente presenta eso en la pagaduría donde trabaja el empleado para incorporar esa libranza y que tenga uno la certeza de que le puedan descontar por nómina mensualmente esa cuota, y en ese momento la cooperativa hace el desembolso del crédito. Cuando la cooperativa recibe el crédito, y digamos, pongamos un ejemplo para que sea fácil entendible, le hizo un crédito de 100 millones de pesos a una persona y se le hizo a 5 años a una tasa de interés. La cooperativa tiene establecido que en esos 5 años, entre capital e intereses, la persona tiene que devolver 220 millones de pesos. Y es aquí donde empieza el negocio donde ustedes participan. La cooperativa, cuando ya tiene claro eso, ya ha incorporado la libranza, sale a vender a los, digamos, los grandes mayoristas en compra de libranzas, que se llaman comercializadores, sale y les vende la libranza a valor futuro con un descuento. En el caso de Elite le compraba, voy a decir un valor porque varían los valores, pero la cooperativa le decía a Elite: mire, yo le vendo esa libranza que vale 220 millones de pesos a valor futuro, yo se la vendo en 120 millones. Y la cooperativa, cuando la vendía, simplemente endosaba el pagaré y le comunicaba al comprador, al comercializador, en este caso Elite, que él seguía haciendo el recaudo porque si no, no se podía retirar la plata de la pagaduría, y le consignaba, le hacía el pago mensual para que ella a su vez les hiciera el pago mensual a ustedes. Si ustedes ven, la cooperativa, por el solo hecho de colocar el crédito, casi que de manera inmediata se ganaba 20 millones de pesos, en el ejemplo que les estoy poniendo, que es inventado para dar claridad de eso. Después de eso, ¿qué hacía el comercializador? En este caso, cogía la libranza y buscaba ya compradores minoristas, si lo quieren llamar así, como es el caso de ustedes, y les decía: yo les vendo la libranza en 150 millones de pesos, de tal manera que les vendía a usted la idea de que iban a recibir 70 millones de utilidad en el transcurso de esos 5 años, y repartían ese flujo a través de los 5 años mes a mes.
Entonces el ID partía de la base también de que esos 30 millones eran su utilidad, que eso se lo ganaba. Y yo creo que este es el primer problema que se presentó en las libranzas, porque realmente no puede haber utilidad causada anticipadamente, sino que la utilidad debe causarse mes a mes. Es decir, la cooperativa que aparentemente se ganaba 20 millones debería haber provisionado esos 20 millones en una cuenta de provisiones o en una cuenta especial, y a su vez mes a mes ir descargando de acuerdo si la libranza o el pagaré no se siniestraba, para irles haciendo el pago a todas las personas, y ahí sí podía decir que hay una utilidad mensual si no se siniestraba. Igual creo que eso lo debería hacer el IT, lo debería hacer, lo debe haber hecho el IT para efectos de poder responderle a todo el mundo. En la práctica no se hizo eso por diferentes razones que creo que en este momento pues no valdría la pena mencionarlos. Pero el problema de las libranzas se presenta cuando se produce un siniestro. Y esos siniestros están establecidos de varias formas. Hay un siniestro que se produce cuando el deudor es retirado de la empresa, o el deudor se retira de la empresa por X circunstancia y se dejan de pagar las cuotas, pero sigue vivo la deuda, y es cuando el deudor entra en mora. Entonces hay un siniestro que se produce por la mora. Hay otro siniestro que se produce cuando el deudor sigue trabajando pero se muere. Entonces este siniestro estaba normalmente asegurado, y cuando el deudor se muere se le hace la reclamación a la aseguradora y la aseguradora paga. Yo las preguntas te las resuelvo al final para no cortar. Y existe otro siniestro que tal vez es el que más nos debe preocupar, que es el famoso prepago. Entonces el prepago significa que el deudor por X o Y circunstancia consiguió los recursos económicos y se presentó ante el originador y prepagó la deuda. Entonces este siniestro afecta sustancialmente o no de acuerdo en el tiempo en que se realice el prepago. Cuando el prepago se realiza muy al inicio, pues en el ejemplo que les puse, ustedes van a ver que si el deudor fue y prepagó la deuda, y al sumar lo que él ha abonado de cuotas mensuales más el valor que tiene que entregar para terminar de cancelar el crédito, digamos lo que son 115 millones de pesos en total, pues ya empieza a haber un desfase entre los 5 millones de pesos adicionales para completar los 120 que la cooperativa se ganó, más los valores que el comercializador aparentemente se ganó, y finalmente pues los que deben responder de acuerdo con la ley de circulación de un pagaré, pues tienen que ser todas las personas que han endosado el pagaré, es decir, debe responder en este caso el ID, la cooperativa y el deudor primario o el deudor empleado. Y ese es el gran problema que se tiene en este momento. Al parecer hay un volumen grande de prepagos, pero no se ha logrado determinar con exactitud cuál es el volumen de prepagos. Para poder determinar ese volumen y cuál es la verdadera situación, nosotros estamos planteando, como lo hemos planteado en los procesos anteriores, incluyendo el de Estraval, que debe hacerse una auditoría de todas y cada una de las libranzas que el ID colocó, para mirar el estado de esas libranzas, mirar cuáles están prepagadas, ya sea porque el deudor se acercó y prepagó, o porque el deudor se murió y eso es una forma, digámoslo, entre comillas, de prepago, o cuáles libranzas están en mora para calcular la mora
y saber en qué situación se está y mirar el estado de cada librazo. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo como punta de partida para conocer la realidad. Eso se debe hacer en todos los casos de libranza, de pagarés con libranza, porque es la única forma de conocer la realidad. Entonces, ese es el punto de partida y creemos que ese es el problema que se ha presentado. En la actualidad, ELIT fue llamada a reorganización empresarial y se están tramitando todo lo correspondiente a este proceso que el doctor Gallo ahora más adelante les entrará a explicar. Lo que yo quiero contarles a ustedes es que en estos casos existen varios caminos para solucionar el problema. Existe el camino de buscar un acuerdo donde se involucre a ELIT y a las cooperativas y al deudor primario, de alguna manera. Existe otro camino que le gusta a algunos abogados, que es el camino penal. Tiene todo el derecho, el que lo quiera lo puede hacer. Ese camino penal, creo que algunas personas en el caso de ELIT lo están trabajando y tienen todo el derecho para hacerlo. O puede haber una combinación de los dos. Es decir, la parte penal debe funcionar al lado de la parte concursal donde se busque un acuerdo. Si quieren llamarlo como un mecanismo de presión para lograr agilizar los acuerdos. Nosotros pensamos que los esfuerzos se deben concentrar en buscar especialmente cómo recuperar los dineros, y en los eventos que haya que mover la parte penal, no solo la movemos nosotros, ella normalmente se va moviendo solita, porque hay gentes que ponen estas denuncias penales. En el caso de ELIT inició eso, como les digo, con el doctor Jaime Lombana puso unas denuncias, yo no las conozco, pero hay que mirar cómo se pusieron para mirar a ver si se complementan de alguna manera estas denuncias, sin querer decirles que este es el argumento principal. En la práctica lo que hemos logrado es que siempre tratando de entrelazar las tres partes, especialmente cooperativas, comercializadores, en este caso ELIT, y los tenedores de títulos, es buscar un acuerdo rápido que permite recuperar, si no todos los dineros, por lo menos una parte de los dineros. Y cuando me refiero a recuperar una parte de los dineros, no estoy diciendo que me refiero solo al capital o al capital y los intereses. Para determinar estos valores es necesario esperar a que se haga la auditoría de libranzas y mirar mientras tanto qué es lo que hay dentro del proceso concursal respecto a los bienes, para ir armando todo el esquema jurídico tendiente a montar un acuerdo donde participe todo el mundo y se le logre la mejor solución a los tenedores. Como les digo, en el caso nuestro, nosotros preferimos dedicar y concentrar los esfuerzos en la parte de buscar acuerdos con estas personas, y al buscar los acuerdos con estas personas normalmente se obtiene más rápido el pago de los dineros. La parte penal, en la práctica, creo que la inmensa mayoría se habrán podido dar cuenta por muchos aspectos que a diario suceden en la vida, son lentos y pueden tardar meses y algunas veces años. La experiencia que yo tengo en los procesos de captación ilegal, en la parte penal en la que hemos participado por ciertas circunstancias, son demoradas. Para que a una persona, mientras la fiscalía hace la investigación y llega a hacer la imputación de cargos a las personas, transcurre cierto tiempo, no por la mala voluntad de los fiscales, sino porque los fiscales que manejan todos estos casos de captación ilegal a los que normalmente se llega son muy poquitos, y adicionalmente que son muy poquitos no tienen los instrumentos en cuanto a técnicas y a personal
para poderle dar la agilidad a este tipo de procesos. Por eso en la práctica lo que ha funcionado normalmente es hacer acuerdos a través de la Superintendencia de Sociedades. Básicamente quería contarles eso. En la parte del proceso de reorganización empresarial está aquí el doctor Gallo, Miguelito, que él les podrá contar toda la parte de este proceso. Y después de que termine el doctor Gallo la exposición, hacemos preguntas. Como son tantas personas, les pediría el favor que las hagan.